Si algo ha caracterizado de buena manera a este canal es la forma en la que les hemos ido descubriendo una cara distinta a los villanos que sin intentar lavarla, nos muestra que en muchas ocasiones la perspectiva del protagonista puede distorsionar un tanto la realidad del villano. No obstante, conforme hemos analizado y calificado tantos planes, motivos y circunstancias en las que surge un personaje de esta índole, hoy quiero responder a un comentario que no solo una persona me ha dejado, sino que a lo largo de mis videos me han cuestionado sobre cuál sería la mejor forma de generar a un villano. Es por esto que en el video de hoy no pretendo darte una guía de cómo escribir a uno que funcione, sino que me gustaría que juntos veamos varios elementos que si se usan bien, podrían ayudar a generar a un personaje decente y quizás, juntando los correctos, obtener lo más cercano al villano perfecto. Por lo que sin más por el momento, ahora comenzamos. La primera parada será la revisión de las fuerzas antagónicas, y creo que el estudio de Pixar nos funciona bastante para la explicación, y es que hay muy pocas ocasiones en las que haya hecho a un villano decente, siendo estos únicos Hopper y Waternoose, porque de ahí en fuera tenemos a personajes berrinchudos como Síndrome o músicos que matan al que les compone las canciones. Pero si hablamos de fuerzas antagónicas, Pixar sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. En Unidos, por ejemplo, el antagonista nunca es un personaje, porque si bien se van encontrando con uno que otro que les complica un poco el camino, la verdadera fuerza antagónica principal es únicamente el tiempo, pues eso es prácticamente contra lo que ambos hermanos luchan toda la cinta. Ahora bien, las mejores películas de Pixar no tienen villano, tal como es el caso de Ratatouille, donde Ego en realidad no tiene objetivos malévolos, sino que simplemente es un crítico demasiado estricto al momento de calificar platillos, así como también tenemos a la decana Hardscrabble, quien de nuevo tampoco es una villana, solo una catedrática que dice las cosas sin temor a ofender a nadie. De igual forma, su más reciente joya también carece de un personaje malvado, puesto que en Soul, Terry únicamente está cumpliendo con su trabajo, nunca con el afán de hacer el mal. Hay historias en las que quizás no encuentres la forma de meter a un villano en el estricto sentido de la palabra, pero muchas veces esa situación puede derivar en establecer a un antagonista únicamente, sin necesidad de que específicamente sea malvado, tal como hace Pixar en sus mejores cintas. Ahora bien, es justo revisar algo que pudiera considerarse clásico, pero que en realidad es un terreno bastante peligroso, y este es el villano puro, o como lo llamaremos en este video, el villano irracional. Es muy válido hacer historias donde exista un villano que no tenga verdaderos motivos para hacer lo que hace. Sin embargo, hay que saber muy bien dónde ponerlo, porque podríamos terminar en un gran personaje o en uno bastante ridículo. De entrada, el villano que es malo porque sí tiene un lugar seguro en las historias más sencillas. Pues por ejemplo, la Maléfica clásica funcionó gracias a que en ese tiempo Disney no se preocupó por entregar una historia elaborada, razón por la que no parecía necesario darle razones a esta para ser malvada. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que los requerimientos actuales del cine podrían encontrarle un lugar, y esto orilla a darle un desarrollo en una película aparte. De igual forma, podemos ver que hay villanos irracionales hechos por accidente como Samas, de quien nunca pareció suficiente haber perdido una pelea contra un mortal para que eso lo llevara a querer extinguir a todo ser vivo que no fuera inmortal, siendo un tanto absurdo y hasta ridículo en cierto punto. Ahora bien, que esto no te confunda, el villano irracional tiene dos extremos, pues tanto te sirve para historias sencillas y hasta para las infantiles, como también puede estar en unas mucho más serias. El mejor ejemplo de que un villano que es malo solo porque es malo es el Guasón del Caballero de la Noche. En la misma película se nos es descrito como un ser que solo quiere estaba viva y habían armado. En la misma película se nos es descrito como un ser que solo quiere ver arder el mundo, que si bien de vez en cuando podría engañarnos con que tiene un motivo, al final del día todo queda tan gris que es eso precisamente lo que lo hace interesante. Pues por ejemplo, cuando un villano tiene un objetivo en concreto, existe la posibilidad de negociar con él o tratar de frustrarle algún plan en concreto. Sin embargo, ¿qué se puede hacer cuando este no busca algo lógico? Es precisamente eso lo que lo hace enfermizo y un villano destacable. Esta misma característica, por cierto, la comparte el Duende Verde de Dafoe que recientemente vimos en la última película de Spider-Man, otra cinta donde también funciona tener a un villano de este estilo. Hablemos ahora de algo que constantemente confunde al público general, y esto es la diferencia entre justificar y exculpar. Para esto tomaremos de ejemplo al fenómeno del villano trágico.
Es decir, este personaje que termina haciendo cosas malas, pero no decide ser malo por convicción propia. Y ahí es donde debemos saber distinguir entre lo que significa la justificación. En el mundo del cine, todo personaje importante por regla general debe estar justificado. Es decir, siempre debe existir algo que motive al héroe a salvar a la gente, razón por la que también debe haber algo por lo que el villano busca el caos. Es por esto que si solo busca el mal por gusto propio, podría tratarse de un villano irracional. Sin embargo, si las circunstancias que vivió fueron las que lo orillaron a terminar como lo hizo, es entonces que hablamos de un villano trágico. El ejemplo más sencillo de esto es Megamente, puesto que con él se manejó una historia donde lo único que conoció desde su nacimiento fue la percepción del mal como algo positivo, y fue su relegación en la infancia académica lo que lo llevó a asimilar una dicotomía moral en la que opta por trascender en lo que le es familiar, que es precisamente la villanía. Este tipo de villanos se ven en muchas formas, desde estas versiones animadas y familiares donde también podemos encontrar a Tai Lung, que si bien no se puede decir que es inocente de sus actos tras no recibir el rollo, sí podemos entender que nunca tuvo en sus planes ser malvado. Pero así como podemos verlos de esa forma, este tipo de personajes nos pueden entregar dramas bastante fuertes y mucho más adultos, como la cinta de Guasón, de donde vemos que un maltrato físico y psicológico durante la infancia, una madre negligente, incapacidad económica de conseguir medicamentos psiquiátricos y una sociedad cruel terminan llevando a un hombre a romper esa línea moral que creyó nunca quebrar. Cosa que, de nuevo, eso no significa que haya estado bien que matara a cualquiera que lo incomodara, sino que únicamente justifica las razones por las que lo hizo, pero no se las perdona. Avanzando en este recorrido, llegamos a un terreno aún más escabroso, que es precisamente el del antihéroe. Irónicamente, me gustaría decirte un ejemplo de qué cosa no es un antihéroe. Pues si bien en algún momento he dicho que estoy a favor de los ideales de Light Yagami, cuando hice su análisis en la mente del villano, dictamos que este en realidad no era un antihéroe como muchos piensan, sino que era un villano completamente. Pero ¿por qué si este mataba criminales? El truco está en el objetivo. Al final de la historia, Light no quería únicamente limpiar el mundo de criminales, cosa que si se hubiera quedado así, tendríamos a un antihéroe entero. No obstante, el problema está en que este quería ser adorado como un nuevo dios y tener al mundo bajo su control, razón por la que asesinar criminales terminó siendo algo que hacía únicamente para demostrar su poder y así llegar a tener el dominio de la humanidad. La clave para que alguien sea considerado un antihéroe es que encuentre el bien mayor a través de cualquier método, al más puro estilo de los postulados de Maquiavelo. Es decir, un antihéroe debe ser capaz de romper paradigmas morales siempre y cuando sean en pro del bien de la mayoría, puesto que si pensamos que solo por vencer a alguien malo ya eres el héroe, Titán de Megamente sería el bueno de la película. Ojo, hay que recordar que no porque el personaje crea que está haciendo el bien ya por eso es un antihéroe, pues el bien del que se habla debe serlo objetivamente y no subjetivamente, razón por la que Thanos no entra en esta categoría, por ejemplo, pues su solución en realidad estaba muy lejos de ser la mejor y únicamente terminaba por acarrear más problemas, tal como se lo explicó Pantera Negra en esa realidad alterna, razón por la que podemos concluir que el antihéroe no es aquel que hace algo malo por el bien de unos pocos ni el suyo, sino que un antihéroe es el que está dispuesto a hacer algo horrible por el bien de todos. Llegamos a otro tipo de personaje que no es un villano como tal, pero puede terminar siéndolo. Sin embargo, este nunca se da cuenta, por lo que me gustaría hablarte ahora del héroe trágico. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, y esto es algo que ocurre a menudo con varios héroes del cine. Por ejemplo, podemos recordar lo ocurrido con la segunda película de Los Vengadores, donde Tony Stark buscaba la mejor forma de mantener al planeta protegido, pero esto termina por traer a Ultron, por lo que te repito, muy concretamente, no podemos decir que Tony fuera el villano de esta cinta porque nunca lo hizo con malas intenciones, pero sí tenemos a un héroe trágico que trajo el mal al mundo mientras buscaba el bien. El mejor y más reciente ejemplo de esto es otro personaje del UCM, que sería el Mandarín, puesto que si bien en la película es manejado como el antagonista, en realidad él en su cabeza está generando el mayor de los bienes, que es liberar a su esposa supuestamente cautiva, razón por la que aunque este termina liberando una amenaza, jamás lo hizo con esta intención. Es decir, en esta historia, el Mandarín busca salvar a alguien sin saber que estaba siendo engañado por un ente maligno, razón por la que no hay mejor definición que eso mismo, un héroe siendo protagonista de una tragedia y que la paga con su vida.
Creo que para el día de hoy ya es posible hablar más de Spider-Man No Way Home, por lo que en cierto punto también podemos ver a Peter como un héroe trágico, pues en la búsqueda de ayudar a quienes acababa de conocer, termina ocasionando una enorme tragedia. Ahora bien, como último punto de este video, una de las cosas que pueden hacer más potente a un villano es precisamente su humanidad. A lo que me refiero es que generar personajes perfectos y absolutos puede crear cierto rechazo, pues a cualquiera les puede parecer aburrido un héroe completamente perfecto y que todo le sale bien, por lo que pocas cosas se vuelven tan interesantes como un personaje lleno de matices, y más aún si este es un villano. Es decir, podemos entender esto cuando vemos el mal en un personaje desde distintos aspectos, pues existen algunos que cometen actos crueles por un bien mayor, pero al mismo tiempo pueden caer en tentaciones. Villanos que juran ser los héroes de su propia historia y que dependiendo del punto y el cristal del cual se mire, podemos ver a un hombre o a un monstruo. Cuando pensé en Frollo nació una idea, pues vi que un personaje con tantos matices, dilemas, juicios y perspectivas podría ser el eje de una historia cuanto menos interesante, y es por eso que me gustaría invitarte a que este 25 de diciembre aceptes un regalo de mi parte, pues ese día a las 6 de la tarde hora México estaré subiendo el tráiler de un cortometraje que solo será posible con tu apoyo, y tengo la esperanza de que cuando lo veas quieras unirte conmigo a ver de otra forma la historia de Frollo, un villano perfecto. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King.